Queridos hermanos, muy buenas noches. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a presenciar aquí por el aspirante al cargo, bueno, al grado de maestro, el pastor Noé Inga. Él va a tener la sustentación de un artículo en el curso, en representación del curso Las historias de las misiones. El personaje a tratar es Frank Hutchins. De hecho, esta historia, esta exposición va a ser de mucha ayuda y de mucha inspiración para nuestras vidas. Entonces, algunas recomendaciones, tal vez mantener siempre el micrófono apagado para que no haya interferencias y sobre todo prestar mucha atención a la presentación. Vamos a dejar entonces el tiempo ahora con el pastor Noé Anderson Inga Mendoza para que pueda sustentar este artículo realizado. Muchas gracias, Josué. Como ya mencionó, hermanos, esta noche vamos a hablar acerca de un personaje que tiene muchas características particulares, importantes también, que fueron y son para el avance de la obra. Esta noche vamos a hablar acerca de Frank Hutchins y el trabajo misionero que él realizó en este país de Costa Rica. Probablemente un país no muy conocido por nosotros, no muy estudiado por nosotros, por nuestra iglesia, porque no pertenece a nuestra, en la parte de nuestra estructura como iglesia, no es parte de nuestra división. Nosotros somos de la división sudamericana. Costa Rica pertenece a la división interamericana. Sin embargo, las enseñanzas y anécdotas que esta noche vamos a escuchar seguramente van a ser de mucha inspiración para nuestra vida espiritual. Y quiero comenzar esta noche mencionando primero a Dios, porque quien creó la misión es Dios. Quien estructuró la misión fue Dios. Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis, cuando Adán y Eva decidieron tomar decisiones contrarias a las que Dios había estipulado para ellos, entonces Dios, el misionero por excelencia, exclama la pregunta: ¿dónde estás? Allí encontramos a un Dios buscando la salvación de Adán y de Eva, y en este caso la redención de Adán y Eva. Pero en el mismo libro de Génesis, Génesis capítulo 3, verso 15, encontramos el famoso protoevangelio, o también conocido como el evangelio antiguo o el viejo evangelio. En Génesis 3:15, cuando menciona la serpiente, cuando menciona que la serpiente herirá en el calcañar, y cuando menciona que a la serpiente le herirán en la cabeza, todo este texto estaba refiriéndose al evento que sucedería aproximadamente 4000 años después, cuando Cristo vendría por segunda vez y derramaría su sangre en la cruz. Se dan cuenta, hermanos, cómo Génesis es un libro que Dios es un Dios que está dispuesto a ser un misionero por excelencia. Vamos avanzando un poquito más en cuanto a esto para entrar a lo que es la historia de Frank Hutchins. En el trasfondo de la Gran Comisión encontramos a Cristo ahora como misionero en esta tierra. Recuerden el principio de deidad que nosotros como adventistas tenemos. El principio de deidad o la creencia de deidad es que Cristo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo es uno solo. Entonces, bajo ese concepto, hermanos, de deidad o de Trinidad, entendemos que Cristo, cuando vino a esta tierra, mostró como el primer misionero o como el misionero por excelencia, porque decidió venir a un territorio desconocido, a un territorio que no era su territorio, porque su territorio era el cielo, era la perfección, era la comodidad, y a pesar de eso, Cristo decidió venir a esta tierra.
Y cuando vino a esta tierra, preparó un grupo de personas, específicamente el número eran 12, llamados discípulos. Los 12 discípulos fueron instruidos con el propósito de que continuasen la misión que Cristo vino a hacer en esta tierra. Lucas 19:10 menciona la misión de Cristo, diciendo, he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Esta es la misión de Cristo. Y cuando Cristo instruyó a estos 12 discípulos, el propósito era que estos 12 extendieran el evangelio y cumplan esta comisión. Entonces, cuando Cristo fue para el cielo, Cristo dejó esta misión. Y esta misión sirvió de dos maneras, en dos direcciones. La primera, para salvar a otras personas, y la segunda, para que los discípulos mantengan la salvación que habían recibido de parte de Jesús. Por otro lado, en el trasfondo de la Gran Comisión encontramos también que el crecimiento de la iglesia se dio, porque el cumplimiento de la misión tiene que ver con crecimiento. Primero eran 12, el libro de Lucas menciona que el grupo creció, ahora eran 72. En el libro de Hechos, escrito por el mismo Lucas, encontramos que ya no eran 72, sino eran 120 los que estaban esperando el Pentecostés o el Espíritu Santo. Y cuando nos damos cuenta en el libro de Hechos, encontramos también el bautismo de 3,000 personas. ¡Wow! Esto fue un magno evento como resultado del cumplimiento de la misión y como resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Y ya no eran 12, ya no eran 72, ya no eran 120, ahora la Biblia menciona que eran 3,000 personas. El evangelio se había extendido, la comisión se estaba cumpliendo y el plan que Dios había estructurado de salvar y buscar a lo que se había perdido estaba siguiendo la misma estructura por la cual fue diseñado. Un poco más allá encontramos a la organización de la iglesia y la misión. Judas, como sabemos la historia, había traicionado a Jesús. Por lo tanto, en el concilio de Jerusalén, registrado en el libro de Hechos, los discípulos y la iglesia de aquel entonces, la iglesia apostólica, quería encontrar un reemplazo para Judas. Allí en todas las discusiones definen de que Matías, un hombre llamado Matías, tenía que ser el reemplazante de Judas. Ahora estaban los 12 apóstoles. Sin embargo, Dios tenía otros planes para este 12º discípulo. Después, en medio de esa organización de la iglesia, se escogen hombres que los llamaron diáconos, hombres piadosos, consagrados, llenos de fe, y los llamaron diáconos. Dentro de estos diáconos había un hombre que se llamaba Esteban. Y Esteban, como personaje, fue el primer mártir de la iglesia apostólica en aquellos tiempos. Libros de Elena G. de White mencionan que dentro de toda esa muerte de Esteban, una muerte cruel, difícil, Esteban de paso murió apedreado, y uno de los que tomaron parte importante en la muerte de Esteban fue Saulo, el famoso Saulo de Tarso. Conocemos la historia, Saulo iba a Damasco y allí tiene un encuentro con Cristo, con Jesús. Saulo queda ciego, sin embargo, Ananías devuelve la visión para Saulo, Saulo es bautizado, Saulo recupera la visión, pero Saulo también recupera el sentido de su vida, recupera vida nueva. Y allí, cuando Saulo comienza a tener una perspectiva diferente de la vida, se convierte en un apasionado predicador, en un apasionado evangelista, un hombre que hizo mucha historia en el cumplimiento de la misión. Luego, este mismo Saulo, dejando de ser Saulo atrás con la vida vieja, ahora llamado Pablo, describe su misión por muchos lugares y hace muchos viajes misioneros. Y Saulo era tan intrépido, tan apasionado por el evangelismo y por el cumplimiento de esta misión que Cristo dejó, que llega hasta el mismo país de España para predicar el evangelio que Dios le había dejado.
Definitivamente para Pablo no había distancia, no había hora, no había comodidad, no existía para eso, porque en el corazón y en la mente estaba el anhelo de volver a ver a Jesús por segunda vez. Y allí es cuando el evangelio entonces llega a expandirse hasta otros continentes, en este caso en el continente de Europa. En medio de esta época de la iglesia apostólica, hermanos, no se sabe más cómo se expandió el evangelio, ya que las persecuciones por los emperadores como Nerón y otros, los emperadores romanos, hicieron que la iglesia se expanda, la iglesia vaya por todo lado, y eso fue negativo para la iglesia en el sentido de reunión, pero positivo en el sentido de expansión del evangelio, porque allí esclavos, libres, apóstoles, discípulos, donde estaban escondidos, donde iban siendo perseguidos, ellos estaban predicando la palabra de Dios. Pasaron muchas épocas y nos ubicamos en un tiempo donde ya los Estados Unidos existían después de las colonias inglesas. Entonces, allí en ese país hay un hombre que juega un papel importante en el tema del evangelismo. Este hombre se llamaba Guillermo Miller. Y allí hay un error aquí en pantalla. Guillermo Miller era un deísta. Sus amigos se reían de Guillermo Miller porque creía en esta doctrina de la Trinidad, de que Dios son tres personas. Así que Guillermo Miller profundizó bastante la Biblia, al punto de que encontró otros asuntos importantes. Guillermo Miller comenzó a estudiar Daniel capítulo 2 y 7. Daniel capítulo 2 habla de la estatua de Nabucodonosor y Daniel capítulo 7 habla de los animales, de bestias que existían, que significaba reinos y poderes en aquellos tiempos. Cuando Guillermo Miller se encuentra con la profecía de 2300 tardes y mañana, entonces en todo su estudio y cálculos reconoce de que el 22 de octubre de 1843 Cristo iba a venir por segunda vez. A profundidad de su estudio hace un pequeño arreglo y por segunda vez él entiende que Cristo vendría no en 1843, sino el 22 de octubre de 1844. Y allí, en la historia del adventismo y en la historia de la iglesia protestante, encontramos que este gran chasco fue uno de los eventos duros que los cristianos enfrentaron. ¿Por qué? Porque en el 22 de octubre de 1844 las personas estaban vestidas de blanco, esperando a Jesús para que regrese por segunda vez. Lamentablemente esto no sucedió así. Mucha gente salió de ese lugar de reunión desesperada, desconsolada, sin esperanza y al mismo tiempo con la fe quebrada, porque Cristo no vino aquel día. Dios no iba a dejar por así este asunto. Así que usó un hombre que está aquí en pantalla, en la parte izquierda de la foto pequeña. Este hombre se llamó Hiram Edson, recibió una visión de parte de Dios y allí Dios le mostró de que en ese año, el 22 de octubre, Cristo no iba a venir por segunda vez, pero el santuario en el cielo iba a ser purificado. ¿Qué significaba eso? Que Cristo iba a cambiar de ministerio. Iba a comenzar su ministerio sumo sacerdotal. Eso indica que en 1844 comenzó el juicio investigador. Esto generó esperanza, generó consuelo y avivó las ganas de seguir predicando la vuelta de Cristo Jesús. Al costado derecho encontramos a un hombre de lentecitos que se llamaba José Bates. José Bates era un ex capitán de barco. José Bates había estudiado la Biblia y se había encontrado con una doctrina importante, la doctrina del sábado. Comenzó a enseñarlo y a predicarlo, y allí con el santuario, con la doctrina del sábado y otras creencias más,
se estaba formalizando y organizando ahora lo que sería la Iglesia Adventista del Séptimo Día en aquellos tiempos. Avanzando un poco más con el asunto de la misión, después de Estados Unidos se tornó en el centro, en la base de misioneros. De allí se mandaban los misioneros. Este despertar de estudio de la Biblia generó la pasión de ir a anunciar a todo el planeta. Entonces se encontraron con desafíos como Centroamérica. En Centroamérica no había el adventismo todavía y probablemente tampoco había el cristianismo. Antes de llegar a Centroamérica, quiero mencionar un poquito sobre Costa Rica. Costa Rica, si ustedes ven aquí en el mapita, está aquí casi en el medio. Por el sur, colinda con Panamá. Por el norte, su frontera es con Nicaragua. Por el lado derecho está el Mar Caribe y por el lado izquierdo el Océano Pacífico. En 1821 Costa Rica se independiza porque este era un país de muchos indígenas. Su territorio es un territorio pequeño, como lo indica allí el mapa, 51.100 kilómetros cuadrados. Su idioma oficial es el español. Sin dejar de mencionar que antes Costa Rica tenía muchos dialectos, tal vez como nuestro país, ¿no? Y actualmente tiene un aproximado de 5.075.000 habitantes. Esto es Costa Rica. Entonces, para llegar a Costa Rica, necesitamos primero llegar a Centroamérica. Y hablando en la dirección del evangelismo, de misión, en 1883, un misionero adventista allá en Nueva York, estaba en el puerto de Nueva York, y así que se encontró con un capitán, dice la historia, y le rogó y le hizo comprometer al capitán a que llevase un paquete de publicaciones, de revistas, de libros. Dentro de esas publicaciones estaba esta publicación que está en la imagen, Sign of the Times, señales de los tiempos, y allí se relataba las señales de la segunda venida de Cristo. El capitán trató de cumplir su promesa, así que hizo el viaje de Nueva York hasta Guayana Británica en aquellos tiempos. Ahora simplemente se llama la República Guayana, que es un país pequeño, ¿no? Yo desconocía completamente Guayana, pero al estudiar esto, conocí allí la banderita, está allí en la parte baja, Guayana Británica. El capitán, cumpliendo la promesa con este misionero adventista, simplemente por un asunto de cumplir la promesa, dejó el paquete en el puerto de la Guayana Británica. La historia dice que un transeúnte pasó por allí, cogió algunas revistas y las comenzó a estudiar. Impresionó tanto el corazón de este transeúnte que compartió con los vecinos. En poco tiempo ya se escuchaba gente que estaba guardando el sábado después de haber leído estos panfletos, estas revistas. Luego la historia dice que los vecinos dieron estos panfletos, compartieron con una mujer. Esta mujer mandó a una de sus hermanas. Y la hermana de esta mujer compartió con una ex esclava que tenía hijos, que cuando los hijos crecieron, recibieron este legado de guardar el sábado. Y allí, en ese grupo de Guayana Británica, entonces comenzaron a guardar el sábado. Por otro lado, la señora Gauterau, ella volvió de California para las Islas Bay en 1885. Ella había nacido en esas islas y cuando volvió, ella volvió con una nueva fe, con la fe adventista, cerca de la costa de Honduras. Y allí, en Honduras, entonces, es donde se va afirmando mucho más el evangelismo, mucho más se va cumpliendo la misión en esos lugares. 6 años más tarde, llega el personaje que esta noche está en estudio, Frank Hutchins.
pero ahora él llega para ser un pastor, un misionero permanente en aquel lugar. Entonces avanzamos un poquito más con Frank Hutchins. Si ustedes pueden ver allí, esto es Costa Rica, ¿no? Entonces nos ubicamos aquí en el Mar Caribe, el Océano Pacífico. Aquí tienen algunas regiones, Costa Rica, para ir ubicándonos en dónde sucedieron estos acontecimientos. Hablemos un poquito de la vida de Frank. Frank Hutchins nació el 27 de febrero de 1869. Sus padres fueron John y Abby Hutchins. Fueron 7 hermanos en total, él fue el penúltimo hermano. En el año 1870, Abby, la mamá de Frank, conoce el mensaje del adventismo. Así que comienza a guardar el sábado, mas no a congregar, porque no habían iglesias. Esto, hermanos, es muy curioso. La gente guardaba el sábado, la gente guardaba las creencias que había aprendido de los panfletos y revistas, mas todavía no podían congregar porque no había iglesias en esos tiempos. Bueno, Frank creció, sirvió durante 2 años en carpas allí en el lugar de Columbia donde él creció, como misionero también, y en su corazón tenía el deseo profundo de servir a Dios en cualquier lugar donde Dios mande. Así que cuando fue haciéndose joven, se casó con Cora, y el 1 de octubre de 1890. Y a poco tiempo de casados, entonces ellos fueron enviados como misioneros para Costa Rica. Antes de hablar ese misionerato, menciono algunas cosas importantes de Frank. Frank estudió 2 años de teología en Hillsborough College. Estudió 2 años de medicina en la Universidad de Michigan y fue llamado luego como misionero y fundador de iglesias. Wow, este término me gusta, como misionero y fundador de iglesias. Y a los 22 años, con 22 años, Frank fue ordenado al santo ministerio. Y allí es cuando Frank, junto a Cora, su esposa, van justamente a este lugar de Centroamérica, específicamente no a Costa Rica, pero sí a Centroamérica. Su llegada fue a las Islas de Bahía, en Honduras. ¿Por qué? Porque en Honduras ya había allí un grupo más organizado de cristianos que guardaban el sábado. Así que allá en Honduras se organiza la primera iglesia en las islas de Guanaja. Cabe mencionar, hermanos, de que Frank, su ministerio o su distrito misionero era entre parte de Sudamérica y todo Centroamérica. Hablamos de países como, por ejemplo, Colombia y Venezuela. Toda esa parte era el lugar de trabajo, el campo misionero de Frank y de su esposa. Para poder conquistar con el evangelio estos países, Frank tuvo que usar embarcaciones. Dentro de ellos se resaltan 3 embarcaciones: Clyde, la embarcación Missionary y el Heraldo. Ahí están las 3 embarcaciones. La última embarcación, el Heraldo, fue resultado de las ofrendas de la escuela sabática que se juntaban mundialmente. Y esto es importante resaltar. Nosotros acostumbramos a recoger las ofrendas en la escuela sabática los sábados. Esto no es reciente, esto es de hace mucho tiempo. Y las ofrendas de aquellos tiempos, un aproximado de $2,500, fueron usados para construir la embarcación El Heraldo, para que Frank pueda movilizarse y llevar el evangelio para otros grupos. Muy bien, ¿cuál fue la estrategia de Frank? Frank, como tenía 2 años de medicina, él ofrecía asistencia dental a los pacientes y en el proceso de su atención les hablaba de Cristo. En los momentos libres, Frank, cuando ya no había personas para atender, él hacía una labor de colportor. Así que iba con las revistas, entre ellos Palabras de Vida del Gran Maestro y otras revistas del hogar, e iba entregando casa por casa, explicando y hablando del amor de Dios.
este era el trabajo que Fran estaba haciendo allí, ahora en Costa Rica. Estos resultados, estas estrategias y el trabajo de Fran dieron resultados. Se piensa que uno de los primeros conversos que hubo del resultado del trabajo de Fran fue un artesano de apellido Grind. Luego había grupos de simpatizantes que se reunían en Puerto Limón. Para ubicarnos un poquito en el mapa, Puerto Limón, aquí está la provincia de Limón, y por esta parte, por el puerto, se reunían. En ese lugar, entonces, Fran comenzó a bautizar mucha gente y a organizar allí la iglesia, la primera iglesia en Costa Rica. Como en todo trabajo y como en cualquier circunstancia de la vida, Fran tuvo que enfrentar también algunas dificultades. Y una de las dificultades sociales de Costa Rica eran los mismos conflictos internos a raíz de la construcción del ferrocarril que se estaba dando en esos tiempos. Por otro lado, había precariedad en condiciones laborables, como el asunto del ferrocarril, había condiciones difíciles de insalubre y también situaciones peligrosas porque había delincuencia y entre otros problemas sociales. Y aún en medio de esas circunstancias, Fran pudo superar este tipo de dificultades. Por otro lado, para Fran, el clima de Costa Rica era otro de los asuntos que enfrentar. Él no estaba acostumbrado a este tipo de climas. El idioma era una siguiente dificultad. Y los constantes huracanes en los viajes que él hacía era otra de las dificultades que Fran tenía que enfrentar. Es por eso que Fran, en el proceso de 11 años de su ministerio, tuvo que cambiar muchos barcos, muchas embarcaciones, porque los huracanes acababan con esas embarcaciones. Lamentablemente, después de 11 años del ministerio que Fran tuvo, llegó la enfermedad y su muerte. El 22 de julio de 1902, algunos días antes de cumplir 33 años apenas, Fran se levantó, empezó a tener mareos, empezó a tener vómitos, diarrea y a expulsar sangre. Cuando fueron al médico, le había determinado una enfermedad que era la disentería. Y esto era a causa de la falta de agua potable. En todos los viajes que Fran había hecho, no conseguía tener un agua potable limpia para beber, y esto generó la enfermedad. Por otro lado, Fran se enfermó por la fiebre amarilla, que era uno de los problemas que en esos tiempos también había. Tanto la fiebre amarilla que había debilitado su cuerpo, y además la falta de agua potable, de salubridad y esta enfermedad de la disentería, Fran llegó a fallecer el 4 de agosto de 1902 y Cora llegó a quedar viuda apenas a una corta edad en su juventud y con algunos años de ministerio. 11 años de ministerio y Fran descansa a los 33 años. Las situaciones eran tan complicadas en aquellos tiempos y al mismo tiempo la iglesia estaba en sus inicios y allí Fran no pudo ser enterrado por un pastor adventista. Así que los hermanos buscaron al pastor bautista para que Fran pueda ser enterrado con una ceremonia fúnebre. El pastor Nodman entonces realizó la ceremonia para que Fran pueda ser enterrado. Sin embargo, el sacrificio que Fran había hecho y Cora también había dejado un legado. Otros misioneros continuaron el trabajo de Fran, un trabajo arduo, un trabajo estratégico, pero al mismo tiempo un trabajo de mucho sacrificio. Así que en esta noche yo podría tener 7 conclusiones. En primer lugar, Dios siempre ha encaminado su obra, hermanos.
El pasado nos debe dar la seguridad que el mañana es seguro con Dios. Y si Dios dirigió su obra en el pasado, seguramente seguirá haciéndole hasta cuando la comisión, la gran comisión termine, cuando Cristo venga por segunda vez. En segundo lugar, siempre hubieron hombres dispuestos a ser usados. Y no solamente hubieron, sin duda hay hombres misioneros, misioneras en nuestra iglesia local que están dispuestos incluso a afrontarse con la muerte para seguir hablando de Jesús y seguir cumpliendo la misión. Mi tercera conclusión es que Dios no busca gente sin oficio, sino busca gente que a pesar del oficio que tienen, a pesar de la ocupación que tienen, están dispuestos a servirle a Dios. En cuarto lugar, las dificultades siempre serán parte de los milagros. No hay milagro si es que no hay dificultad. No hay milagro si es que no hay problema. Y esto pudimos ver en la historia de Fran. Número 5, los hijos de Dios también están expensos a pasar vicisitudes. No porque seamos cristianos o hijos de Dios o hagamos su obra, estamos libres de cualquier situación difícil. Pero nuestro corazón guarda la promesa de que la recompensa no es terrenal, sino la recompensa es celestial. Número 6, suplir necesidades es primordial para ganar el corazón de las personas. El trabajo asistencial que hacía Fran con las personas al curar los dientes era importante para suplir sus necesidades, ganar su confianza y atraerlos a Jesús. Y número 7, no hay terreno imposible, solo faltan obreros disponibles. Y quiero repetir una vez más esta última conclusión. No hay terreno imposible, solo falta obreros disponibles. Queridos hermanos, queridos amigos, sin duda la vida de Fran es una inspiración para nosotros. Somos cristianos, tenemos una comisión. La gran comisión ha sido entregada por personas en el pasado y debe continuar anunciándose por personas en el presente y deberá ser terminado por ese grupo de personas en el futuro. Que esta noche podamos haber sido inspirados por la historia de Fran y que nuestro corazón guarde estas enseñanzas y que al mismo tiempo sea movido a seguir anunciando en este contexto difícil que nos encontramos. Un contexto de incertidumbre económico, incertidumbre de gobierno y también un momento difícil de salud. Pero aún en estas circunstancias estamos llamados a predicar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Una linda noche. Vamos a dar aplausos virtuales por esta exposición, maravillosa exposición realmente del trabajo misionero y de la obra que también hizo nuestro amigo Fran Hutchins. Esto no termina aquí, es el inicio prácticamente de las sustentaciones que estará haciendo el pastor Noé para obtener el grado de maestro. Agradecemos a todos por su participación. Si pudieran prender allí la cámara para poder verlos y de repente poder sacar una fotografía, un recuerdo de esta primera sustentación de artículo que hubo. Agradecerles una vez más a cada uno de ustedes por la disposición y por el tiempo que se han dado para aprender más sobre este pionero que marcó mucho la diferencia en Costa Rica. Dios les bendiga entonces, queridos amigos que se han conectado, y ya pronto estaremos recibiendo buenas noticias con respecto a este trabajo.